Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy los compañeros José Luis Gobea, que es miembro de la cooperativa Tuyo, la compañera Alejandra Medina y Luis Reigadas, que son parte de los compañeros investigadores que desarrollaron este texto, nos van a acompañar. Voy a presentar al compañero José Luis Gobea. Él es de oficio talabartero, graduado en la Universidad de la Vida, cooperativista y actualmente un activista del mundo. La compañera Alejandra Medina es antropóloga social por la UAM Iztapalapa, defensora e investigadora de las causas sociales con experiencia en temas de economía solidaria y con estudios de monedas locales en México. Y el compañero Luis Reigadas, doctor antropólogo por la UAM Iztapalapa y profesor investigador de la UAM Iztapalapa, con especialidad en desigualdad, economía social y solidaria. Voy a hacer una pequeña semblanza del libro y después le voy a pedir a nuestros compañeros para que hagan la presentación y comentarios correspondientes en el orden que ellos lo decidan. Como inicio, un 4 de diciembre de 1976, un grupo de jóvenes de la Ciudad de México decidieron organizarse para formar un grupo de ahorro que desde esa fecha comenzó a reunirse todos los sábados. Cada uno se comprometió a aportar 50 pesos semanales y fue así el comienzo de la cooperativa Tuyo. Todos ellos originarios del barrio San Simón Ticumac, en la colonia Portales, que en 1929 obtuvo el reconocimiento de colonia popular. Compartían el origen proletario, el gusto por el fútbol, la música, el baile y hasta la parranda, pero sobre todo compartían la necesidad. Eran compañeros de la lucha por la vida. Era un grupo heterogéneo. Se dedicaban a diversos oficios como pintura, hojalatería, obreros, artesanos, pero trataron de encontrar un punto en común para combatir el aislamiento predominante en el barrio. De ahí surgió la idea de crear una caja de ahorro para apoyar sus ideas y formar un capital para mejorar sus condiciones de vida con aproximadamente 40 miembros en el grupo. Los objetivos de la caja de ahorro eran mantener un espíritu colectivo en el que se compartirían los medios de producción. De ahí surgió una forma de organización colectiva que se dedicaba a la producción de diversos productos como vestidos, juguetes, etc. El objetivo del grupo se fue enriqueciendo para dar paso de una organización colectiva a una organización cooperativa. La formación ideológica. El compañero Jorge Salinas, miembro del sindicato de telefonistas que participaba en una organización política de izquierda, introdujo al grupo material de lectura y discusión política en un ambiente de mucha participación política en las calles de la Ciudad de México como contexto. De ahí, la lucha política se convirtió en un elemento prioritario que habría de acompañar a la cooperativa Tuyo a lo largo de su historia. Establecieron vínculos con organizaciones del Distrito Federal y otros estados como Hidalgo, grupos de obreros de la Ciudad de México, colonos, organizaciones como el MRP, el CEMPA, la CENTE, la CONAMUP, y otros. Las primeras actividades productivas. A 4 meses de haber formado el grupo, da inicio la discusión de cómo invertir los recursos aportados en una diversidad de actividades, tales como la compra de un compresor, una camioneta, un terreno, un puesto de jugos y licuados, una taquería, un taller de talabartería, etc. Comenzaron con la carpintería fabricando pizarrones. Después abrieron el taller de talabartería o petaquería, pintura y hasta una pollería, misma que reportó pérdidas económicas para todos, de donde surge como actividad preponderante la talabartería, que logró estabilizarse y reportar ganancias para todos. Salir de pobre era la idea que más prendía para todos ellos. Desde el principio, Tuyo se enfrentó al dilema de cómo retribuir el trabajo. Buscaban hacer lo más igualitariamente posible para que todos trabajaran parejo.
pero el resultado de esas medidas fue que la cooperativa no crecía y que los socios no se identificaban con ella. La administración. Los miembros de Tuyo carecían de experiencia en administración y contabilidad, y esto viene a ser un talón de Aquiles en su desarrollo. El reloj checador causó gran polémica en el trabajo, las medidas disciplinarias eran una cuestión polémica también, y en fin, la crisis económica de la cooperativa es un tema a superar. Los primeros años de la década de los 80 fueron de crecimiento debido al aumento en la producción y la calidad de las mochilas, pero la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio y la subsecuente crisis económica, que llegaron aparejadas con condiciones internas entre socios, con contradicciones internas, entre los socios, los llevó al borde de la desaparición, causando ruptura interna. De ahí surgieron modificaciones en la estructura y en la forma, el enfrentamiento entre jerarquías contra criterios individualistas, junto con el reto de mantener el compromiso social y político con identidad de clase, a la par de enfrentar necesidades de largo plazo como prestaciones y previsión social. El papel de las mujeres. Las compañeras que laboraban en Tuyo, con el tiempo formaron el grupo de mujeres independientes y organizadas. Así nació Mío. Tuyo y Mío era un conjunto cooperativo. Un tema de gran importancia que debemos socializar a partir de explicaciones a detalle. La productividad y la necesidad de modernización. La competencia que se crea a partir de la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio desmanteló casi la totalidad de la planta productiva en nuestro país. Junto a la crisis económica y la devaluación del peso, Tuyo no quedó exenta. La falta de recursos de inversión en la modernización de máquinas y equipos para enfrentar la alta productividad obligó a tomar medidas como ampliar el mercado, diversificar la producción, pero esto también obligó a hacer concesiones porque encontró el proyecto de largo plazo con la realidad, es decir, el significado profundo del cooperativismo como una alternativa al trabajo alienado y enajenado. Aciertos y errores. La principal característica del trabajo cooperativo en Tuyo es que cada etapa sucesiva va acompañada de una reflexión. Haber creado un centro de trabajo con 30 empleos directos y 10 eventuales, además del acceso a la vivienda y el abasto popular. Entre los errores está la fractura del proyecto, la pérdida de bienes materiales, la incapacidad de consolidar un grupo o núcleo homogéneo de compañeros y la falta de consenso para avanzar a posiciones políticas más firmes. En síntesis, hasta el momento, Tuyo fue un semillero de experiencias que nutrió otros proyectos. La migración de forma y nombre. Tuyo funcionó 31 años con ese nombre para dar paso a la empresa familiar Corcel, que en 2014 cambió de nombre a Promodei, debido a diversas complicaciones económicas y estrategias fiscales de supervivencia en el mercado, manteniendo siempre el trabajo colaborativo. Esta es una pequeña semblanza personal que realicé de la lectura de este libro, y bueno, como una primera forma de presentar, y vamos a darle la palabra a nuestros compañeros para que nos hagan sus comentarios. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Realmente es un momento muy importante para todos nosotros, de forma individual y colectiva. Este fue un trabajo que se desarrolló a lo largo de quizá 3-4 años, entre idas y venidas, que finalmente estamos consolidando, materializando con este libro y, bueno, en este espacio. Antes que yo inicie a relatarles, porque les quiero contar, quiero hacer una extensión, hacer un agradecimiento muy profundo, muy sincero a José Luis, porque me permitieron caminar con ustedes estos años, aprender de ustedes, sus experiencias, que finalmente para mí también era algo nuevo. Si bien venía trabajando el tema de la economía solidaria desde la licenciatura, poder entrar en las venas de una experiencia como lo es Tuyo, 40 años ininterrumpidos de trabajo cooperativo, colectivo, pues significó muchísimo, y por eso agradezco mucho a quienes ahora están aquí que estén. Y bueno, pues
para entrar un poco en el tema del cooperativismo, a mí me gustaría contar, bueno, un poco como el cooperativismo pensando en ser un proyecto alternativo que surge entre muchos otros de la mano de la revolución industrial. El cooperativismo insistió, a diferencia de muchos otros movimientos, en que el problema estaba en la propiedad de los medios de producción. En este sentido, pues, un grupo de obreros, ¿no? Y así como ese primer ejercicio que podemos pensar más en el siglo pasado, pues se atrevieron a desafiar esas reglas de ese juego económico. Entonces, en el sentido de buscar sustituir el rol del empresario, del patrón, en este caso, por el de los obreros, quienes entonces comenzaron a realizar tareas que normalmente solo realizaban los patrones, tales como ahorrar, invertir, emprender un negocio, pensar en contabilidad, buscando con ello escapar a esta relación de explotación que se tenía como trabajadores. Entonces, la historia de Tuyo es un relato que se cuenta, se contó en diversas voces, porque aquí hay voces de muchas personas, que narra este proceso o los procesos a través de los cuales atraviesan estas personas, ¿no? Personas quienes se atreven justamente a desafiar esas reglas de ese juego. La historia de Tuyo también nos cuenta y nos lleva como por un recorrido por algunos de los principales acontecimientos en cuanto a la lucha por la democracia, los derechos políticos, económicos y sociales, así como la incipiente apertura en esos años de canales de participación política en la vía en la arena institucional en México, la participación del izquierdo en México. Entonces, bueno, Win, como ya un poco nos ha contado el compañero Ricardo, Tuyo nace en una época de cambios vertiginosos, políticos, económicos, sociales, pues en la Ciudad de México, ¿no? Es muy importante señalar que el grupo de jóvenes que inician esta cooperativa, desde mi muy particular punto de vista, ya eran revolucionarios antes de que se sumaran a la lucha o se adhirieran a los movimientos, múltiples movimientos que había en ese momento en la ciudad y así en una efervescencia política a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica. De modo que en el sentido de que ellos buscaban, empezaron a plantearse la forma de salir de la inercia, de la dinámica pues local. Como era de esperarse, pues el contexto finalmente los absorbe, ¿no? Y al ir ellos comprendiendo la lógica, una lógica que permitía que existieran casas ricas y a pocas calles existieran espacios hacinados, se conocen como vecindades. Entender de dónde venía ese odio al patrón, entender de dónde venía, o entender esa lógica, esas lógicas que había detrás de esas relaciones humanas, fue lo que les permitió también finalmente comprender, ¿no? Que su voz de ellos, su acción, al final del día era parte de todo un conglomerado de fuerzas que se estaba gestando afuera. Ahora, pues fue precisamente en ese momento cuando ellos, y nos lo contaba muchas veces José Luis, ¿no? Deciden asumirse como agentes de cambio y dicen, bueno, nos asumimos como agentes de cambio no solo en el terreno de lo económico y lo local, sino en lo político y en lo estructural. Para ellos decían, ya no nos interesaba solo salir de pobres, sino sacar adelante este lugar de trabajo, que sería nuestro aporte a la revolución, lo cual les implicó la elección de un camino que abriría pues múltiples veredas, ¿no? En el transcurrir del tiempo, su contacto con militantes, activistas, pues fue el puente, ¿no? que permitió una reflexión colectiva, que finalmente fue alimentando su proyecto pues local, ¿no? Que de una u otra manera se fue haciendo cada vez más amplio en la inercia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los que participamos en este proceso, pienso como escuchas, emprendimos un recorrido por una historia de una colonia popular, ¿no? Pero también la historia de muchas familias, de muchos sueños colectivos, y de cómo de poco a poco estos sueños se fueron transformando, ¿no? En medio de sonrisas y peleas, pues es una historia de una lucha compuesta por múltiples batallas. Este libro se pensó como el rescate de una experiencia nacida de la lucha popular, orientada a cambiar la realidad de un grupo de jóvenes, pero nos encontramos con que detrás de esa historia había muchas otras,
que narraban no solo los desafíos y las contradicciones a las que se enfrentan las y los miembros cooperativistas, sino la historia de su gente, es decir, todos aquellos y aquellas que son invisibles, ¿no? O parecieran invisibles, pero que día a día luchan por ser visibles. Yo creo que en este proceso pues aprendimos mucho todos, comprendimos el complejo mundo de los trabajadores, el complejo mundo de la lucha popular, urbana. Nosotros pensamos y dividimos el libro en 3 etapas. Nos dimos cuenta que justo a partir de cada etapa, en el cierre de cada una de ellas, se cerraban con obstáculos, ¿no? con desafíos, pero hubo aprendizajes también, ¿no? Entonces esto nos dice que justo de acuerdo a cada etapa en estos tipos de proyectos, pues estos desafíos también son distintos, ¿no? Responden a un contexto, a una situación. O sea, al hablar de los desafíos de una cooperativa no hablamos en un universo como general, sino que tiene que ver y refiere mucho también en la parte contextual, ¿no? Eso se puede leer muy bien en cada libro, ¿no? En el libro, perdón. Y paradójicamente te das cuenta que cada crisis hizo más fuerte las fibras de la cooperativa, del proyecto. Al final el espíritu realmente nunca desapareció, pese a otras modificaciones que sí tuvo, ¿no? Entonces, bueno, considero que no solo como autora y haber sido participante de este trabajo, la riqueza en la experiencia de Tuyo precisa ser un referente importante en cuanto a cómo funcionan en realidad las cooperativas, ¿no? No en los libros, en los textos, o sea, como se piensa y se cree que sería como se tiene que hacer la revolución, ¿no? Entonces, bien, pues encontramos también puntos muy importantes en cuanto a una encrucijada así importante, que es esta dimensión política y económica, ¿no? Que encierra un proyecto cooperativo. En este sentido, pensar, por ejemplo, en dónde recae ese carácter emancipador de una cooperativa, ¿no? En su dimensión política o en su dimensión económica. A partir de la experiencia de Tuyo, yo creo que podemos decir que en ambas, porque una se alimentaba de la otra y al inverso, ¿no? Por una parte, el tejer y el cultivar relaciones con miembros, actores políticos que estaban en el punto, en el eje de esa efervescencia política, permitió en un momento, permitió esto incluso, creo que permite que estemos ahora aquí, ¿no? En esas alianzas con compañeros sindicalistas, por ejemplo, ¿no? Y a su vez la parte económica pues era muy importante también, ¿no? En cuanto a que finalmente pues de ahí salía la lana, ¿no? Para irse a las marchas y comprarse el agua, ¿no? Entonces, esa es una parte que también considero es muy valiosa que van a poder como encontrar en el libro. Otro de los grandes aspectos también importantísimos, ¿no? La parte de ser dueño y patrón o empleado al mismo tiempo, ¿no? Cómo ser igualitarios, ¿no? El papel del parentesco y las relaciones de amistad en este tipo, o sea, el papel que tienen justo en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente llegamos a un punto álgido en términos de análisis cuando vemos que justo pues entre la dimensión política y económica, ¿no? En esa coexistencia también que se replica entre lo individual y lo colectivo, ¿no? En esa como dicotomía constante, el blanco y el negro. Finalmente, podríamos pensar que hablar de cooperativismo puede ser obsoleto, o que han sido también muy criticadas, ¿no? Las cooperativas por pensar que lejos de realmente generar una reducción de asimetrías y tal, pues realmente te puedes dar cuenta que el emprender un proyecto de este tipo pues no es nada sencillo, no es tan sencillo como se piensa, y marcar los principios del cooperativismo en términos de un voto y todos vamos a ganar lo mismo, ¿no? En el camino surgen, aparecen, ¿no? Circunstancias, elementos que quizá en un primer momento pues no se observan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justo ahí es donde recae mucho de la riqueza de este libro, ¿no? Que nos permite mirar y repensar el movimiento cooperativista desde una mirada local, pero también siendo sensible a su contexto. Y en este caso, desde los distintos contextos por los que atravesó, porque pues fueron por lo menos 4 décadas, ¿no? Lo que lleva. Entonces, entender que, bueno, la persistencia del esfuerzo cooperativo es pues un gran desafío, ¿no? Y como diría María Pocio, que ahora no está aquí, dice, eso solito pues ya es un gran logro. Entonces, yo creo que este proceso pues nos permitió explorar y destejer procesos, justo, repito, que existen detrás del impulso de estas
cooperativas, y más que decir que el movimiento aún tenga o no una vigencia, yo creo que debemos de pensar en rescatar el espíritu que lleva dentro, pues, un espíritu de justicia económica, de liberación, que también se encuentra en un sinfín de experiencias, ¿no? E iniciativas que día con día nacen, y algunas mueren, algunas ni siquiera pueden cumplir ni siquiera una década, ¿no? Entonces, pues, lo remarcamos también en el libro, que uno de los grandes logros es justo haber mantenido sin interrupción pues, sus actividades productivas durante 40 años, haber sorteado todos esos múltiples escenarios y matices de lo que fueron los cambios en la Ciudad de México en 40 años, que no han sido pocos. Y finalmente pensar que en nuestro contexto actual, justo en lo que, en este acotamiento no sé si pensarlo de derechos como tal civiles, creo que proyectos como estos son indispensables, son necesarios, ¿no? Y la historia de Tuyo justo nos recuerda que las alternativas siempre están ahí, pero hay que buscarlas, hay que construirlas y hay que mantenerlas. Y pues yo creo que también otra lección muy importante es pues aprender a mirar lo que es más lo que se espera que sea, y en general, ¿no? Aprender a mirar las enseñanzas, las lecciones y los aportes. La herencia de Tuyo se imprime día a día en las mochilas que se siguen fabricando en San Simón, en poder tener un lugar digno donde vivir, un espacio de trabajo que dignifica y reconoce la labor colectiva, en el acceso a la educación superior para las próximas generaciones que vinieron, en una banda de reggae que se llama Antidoping, que es una de las más reconocidas en el país. También está en Santa Úrsula y en todos esos lugares donde los ex socios pues impulsaron posteriormente sus propios emprendimientos pues cooperativos. Pues le voy a dejar aquí porque no quiero decir tanto, si ya no dije tanto, ¿no? Y pues, nuevamente gracias a todos por estar acá. Gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas por invitarnos a compartir esta presentación, por darnos el espacio, por interesarse en la experiencia, y a Ricardo por los comentarios que hizo, el resumen del libro, y también a Alejandra y a María, con quienes tuve la oportunidad de escribir este libro, pero sobre todo darle las gracias a los compañeros de Tuyo, porque fue muy fácil escribir este libro en algún sentido, ¿no? Es un libro que lo que hace es tratar de contar su historia. Entonces fuimos ahí al local de Tuyo, ahí en Portales, donde tienen el taller, y hablábamos ahí con cada uno de los trabajadores, nos contaba lo que hacía, nos contaba su historia, y también algunos de los que habían fundado la cooperativa, porque de los fundadores quedan realmente muy pocos. Está José Luis, está Teresa, su mujer, pero muchos de los fundadores ya no están, porque decidieron emprender otro trabajo, porque en algún momento dado se dividió la cooperativa, o por diferentes razones, pero algunos de ellos también pudimos hablar. Entonces fue muy fácil, porque no es un libro así muy sesudo, que hayamos tenido que ir a buscar mucho material a diferentes bibliotecas, archivos, periódicos, ¿no? La materia prima ahí estaba, son las historias que nos contaron. Tienen también un archivo de fotografías, un archivo de documentos, entonces estaban ahí el libro de actas de la cooperativa de los primeros años. Entonces el material estaba ahí. Lo que hicimos fue nada más ordenarlo y reflexionar un poco sobre él, pero pues gracias, porque nos abrieron esto y nos permite encontrar una experiencia que es muy interesante. Es una experiencia pequeña. Estamos hablando de un taller que yo creo que en su mejor momento llegaron a trabajar ahí 30 personas de fijo, ¿no? A lo más, algunos otros que cuando había mucha producción ayudaban, familiares. Actualmente son como 10, 12 los que trabajan ahí normalmente. Es una experiencia pequeña, pero el tamaño no importa, en el sentido de que los problemas que tienen ahí para mantener eso también se presentan en las grandes empresas. Es decir, el problema de cómo lograr que la gente se presente el lunes a trabajar a la hora, aunque haya habido fiesta en el barrio.
el lograr que trabajen durante toda la jornada, que le echen ganas, que no haya envidias, que no se enojen unos con otros, conseguir mercado, que el producto quede bien hecho, que el cliente quede a gusto y les vuelva a dar trabajo después, son los problemas que tiene una empresa pequeña o que tiene en otro nivel y de otra manera una gran empresa o hasta una transnacional, porque son los problemas de cómo trabajar juntos y cómo trabajar bien y cómo sostener algo. Y sí creo que se dice fácil, pero mantener una fuente de trabajo durante 40 años no lo logran gente que estudió administración de empresas, que son hijos de empresarios que tuvieron todo el capital para formar la empresa, que dispusieron de créditos, de apoyos, de compadres políticos que los ayudaron a conseguir los permisos, que tienen ingenieros, técnicos. No lo logran. Y aquí lo han logrado durante 40 años sin tener estudios universitarios en la mayoría de los casos. Solo alguno de los compañeros estudió alguna vez estudió alguna carrera universitaria, pero la mayoría no, habían estudiado algunos años de secundaria, de prepa, de primaria. Algunos tenían un oficio de carpintería o el oficio de talabartería, pero sobre todo no tenían ninguna experiencia administrativa, no tenían ningún capital así grande para iniciar, tuvieron que ir juntando de 50 pesos cada semana, no tenían un local propio. Entonces, con todas las adversidades, con el racismo que existía en aquella época en México, que sigue existiendo, pero hace 40 años era peor, ¿no? Entonces, hijos de obreros, de trabajadores de la construcción, de empleadas domésticas que vivían en una vecindad, en un barrio considerado peligroso, etc. La audacia de decir, bueno, vamos a crear nuestra propia empresa y lograrlo y mantenerlo, yo creo que es un gran logro. En aquella época, en los años 70, era relativamente fácil organizar grupos. Los que vivieron esa época se acordarán, porque había una crisis muy fuerte de legitimidad del gobierno. Había pasado el 68, el momento del 68, el 10 de junio, el PRI estaba desprestigiado, pero a diferencia de ahora, en que también quizá la crisis sea mayor hoy, había una generación que quería hacer muchas cosas, que quería organizarse, que pensaba que tenía una solución. Entonces no nos fue difícil, así como los compañeros de Portales tuvieron que trabajar mucho, pero lograron crear esta cooperativa. Otros nos pusimos a organizar grupos en las colonias populares para buscar la regularización de la tenencia de la tierra, crear una unión de colonias populares, que ahí fue donde conocimos después a los compañeros de Portales, organizar sindicatos independientes, y había mucha respuesta. Es decir, era una época muy álgida, con muchas ganas de organizarse y con la ventaja de que la gente confiaba mucho en el grupo, en vamos a hacer cosas juntas. Como que hoy, aunque también hay ganas y necesidad de organizarse, como que cada quien anda en su negocio, ¿no? Bueno, yo quiero comprarme un carro, yo quiero comprarme una televisión, hay un individualismo y un consumismo muy fuerte que en aquel tiempo había, pero no se sentía tanto. Entonces fue relativamente fácil organizar grupos como este o como otros. Lo difícil fue mantenerlos, porque a los pocos años, antes de los 10 años de que se hubiera creado la cooperativa, se dividió. Se dividió por cosas que hoy diríamos que fueron tonterías, porque era en el grupo político en el que ellos participaban, y participábamos otros compañeros de diferentes partes de la República. Nos dividimos entre unos que pensaban que eran más radicales, otros que querían hacer alianzas con otro sector de la izquierda para las elecciones, liberal. De esas divisiones tontas que suele tener la izquierda, provocó que también se dividiera la cooperativa, aparte de las propias broncas que ellos tenían. Entonces fácilmente pudo haber quedado ahí todo el proyecto con esa gran división cuando ya no había el entusiasmo inicial, pero lograron mantenerlo. Hubo una coyuntura ahí muy favorable, que por un lado fue una desgracia, pero fue una coyuntura, que fue el terremoto del 85, que creó mucha movilización, y ahí en Portales se dio la lucha por la vivienda, porque muchos rentaban, vivían en vecindades, no tenían una vivienda propia,
Entonces se juntó esa lucha por la vivienda en el contexto de después del terremoto, que hubo apoyos, financiamientos internacionales, apoyos del gobierno para resolver el problema de la vivienda. Entonces eso le dio un nuevo auge ahí al grupo, y consiguieron también un local, el edificio donde están ahora y donde sigue hasta la fecha el taller, y lograron mantenerse. Ahora, una de las cosas más interesantes a la hora de estudiar las cooperativas es ver qué cooperativas son las que logran mantenerse. Porque se crean muchas, así como se crean muchas empresas. Cada año en México se crean decenas de miles de empresas, sobre todo microempresas, empresas pequeñas, y la gran mayoría no duran ni 1 ni 2 años y se cierran. También se han creado bastantes cooperativas. ¿Cuáles son las que logran perdurar? No hay reglas así estrictas, pero una cosa sí se ve uno: las que nada más tienen interés económico, o sea, que lo único que buscan es, bueno, pues sobrevivir, tener un trabajo, tener un ahorro, pero no tienen una ideología solidaria, de lucha, de compartir, difícilmente subsisten como cooperativas, porque empiezan muy rápidamente las divisiones, las envidias, y que cada quien quiere sacar ventaja. Pero por otro lado, las que son demasiado ideológicas y quieren llevar al pie de la letra los principios cooperativos, tampoco funcionan. Entonces, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que uno de los principios cooperativos es que a todo mundo se le pague igual. Y eso suena muy bonito al principio, cuando el grupo está en lucha, se acaba de crear, todos somos hermanos, todos somos compadres, parientes, todos somos explotados, vamos a organizarnos muy bien. Pero ya después de un tiempo empieza uno a decir, pero él no vino, él se emborrachó y no vino a trabajar el lunes, y yo sí vine. Y yo tengo el oficio de carpintero y él no hace las cosas bien. Y yo soy talabartero y yo me quedo hasta más tarde, y yo sí participo más, y él no, y empieza a haber problemas. Hace muchos años, un señor que se llamaba Carlos Marx le criticaba eso a las cooperativas. Decía, es que sí, ya en una sociedad donde todo sea abundancia y no haya pobreza, pues sí, a todo el mundo le pagamos mucho porque va a haber abundancia y todo el mundo va a estar feliz. Pero en una sociedad que ha nacido en un contexto individualista de mercado, no podemos ser así de ilusos. Entonces Marx decía, cuando empiece el socialismo, a cada quien le vamos a pagar de acuerdo con su trabajo, porque sería utópico, sería idealista pagarle lo mismo a alguien que trabaja mucho y a alguien que trabaja poco, o pagarle lo mismo a alguien que es un trabajador muy calificado, o un ingeniero, y a alguien que no tiene ninguna calificación. Entonces el mismo Marx, comunista, socialista, igualitario, decía, no podemos ser tan igualitarios, tenemos que de cada quien de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con su trabajo. Entonces las cooperativas que han entendido eso han podido funcionar mejor. El ejemplo más famoso es la cooperativa Mondragón en España, en el País Vasco, que en la actualidad es un grupo cooperativo, en realidad ya es una transnacional porque tienen varias empresas, algunas cooperativas, otras no, que venden millones de euros, tienen supermercados, bancos. Empezaron con una empresa de boilers, de calentadores, pero luego se diversificaron. Y ellos desde el principio dijeron, vamos a permitir una pequeña diferencia de salarios, de 1 a 3, es decir, va a ser posible que alguien gane 3 veces más que otro, a diferencia de las cooperativas que decían, todos vamos a ganar lo mismo. Y es que esa cooperativa la crearon trabajadores calificados e ingenieros, que conocían el valor de su trabajo calificado. Vamos a retener aquí a los mejores trabajadores, a los ingenieros, entonces tenemos que pagarles un poco más. Entonces eso les dio la flexibilidad para conservar a los mejores trabajadores. Y en Tuyo hicieron algo parecido. Al principio, que ganaban muy poquito, pues sí, todos ganaban lo mismo, pero luego fueron reconociendo el trabajo de los más comprometidos, de los más asiduos, de los más calificados, de los que tenían mayor experiencia, y entonces eso les permitió también subsistir. Es decir, conservaron un espíritu igualitario, porque las diferencias no eran muchas. A lo mejor ganaba
no sé, los que dirigían la cooperativa y trabajaban más, a lo mejor ganaban el doble que los recién llegados que estaban aprendiendo el oficio. O sea, no es como en la empresa capitalista donde hay un obrero que gana 5,000 pesos y un gerente que gana 1,000,000 de pesos o 300,000 pesos al mes, ¿no? No, eso no. Sino que lograron un cierto equilibrio entre mantener los ideales cooperativos con lograr un buen funcionamiento, lograr cierta eficacia, por eso el famoso reloj checador, ¿no? Porque sí había un problema muy fuerte de disciplina, ¿no? Entonces es muy divertido leer las actas de la cooperativa y al compañero se le sancionó por haber llegado beodo o por haberse ido de parranda y no haber cumplido con la comisión que le tocó. Entonces había que luchar también contra esa indisciplina. Y entonces, a pesar de que es un taller muy chiquito, la experiencia es grande y podría servirle al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora me gustaría hablar 2 o 3 minutos sobre el futuro, porque existe la posibilidad de que los trabajadores electricistas puedan construir empresas. Y empresas no chiquitas, algunas van a ser de grandes dimensiones. ¿Y cómo le van a hacer? Se van a convertir en una empresa como cualquier empresa privada, donde unos poquitos sean los dueños, los que manden y los que ganen mucho y la mayoría sea explotada, gane poco, no le den prestaciones. O se van a ir al otro extremo y todos van a ser parejos porque todos son del ESME, todos somos sindicalistas, todos vamos a ganar lo mismo. Ahora al principio sí. Pero luego el problema que tienen las cooperativas es que necesitan capital. ¿Cómo crecer? ¿Cómo invertir? ¿Cómo competir con otras empresas? Así como ellos tuvieron que competir contra las petacas y maletas chinas que empezaron a llegar muy baratas, pues en el caso de la electricidad habría que competir con transnacionales, con empresas muy grandes o con la misma Comisión Federal. Entonces eso les va a obligar a tener los mejores técnicos, los mejores ingenieros y probablemente socios que aporten capital. Entonces, ¿cómo combinar el objetivo social, solidario, de que sea una empresa donde no haya grandes desigualdades, donde toda la colectividad decida un poco el futuro y no sea solo el líder o el gerente o el capitalista o el dueño, donde haya cierta democracia, pero donde también se reconozca la aportación que puedan hacer los trabajadores más calificados, donde se reconozca el esfuerzo, porque quizá así como los compañeros de Portales tenían el riesgo tuvieron que convertirse en patrones de sus compañeros, de sus compadres, que a lo mejor no tenían muchas ganas de trabajar los lunes o los jueves. Quizá el ESME ahora va a tener el problema de lograr que sean muy trabajadores, algunos trabajadores que aprendieron en algunas épocas todas las mañas posibles para trabajar lo menos posible, ¿no? Para andar siempre de comisión sindical, Entonces, así como hay trabajadores muy buenos y muy calificados, también hay lo otro. Es decir, quizá el aprendizaje más duro fue que tuvieron que aprender a ser patrones y aprender a veces a pensar como patrones. Es decir, tenemos que garantizar la nómina el próximo sábado. Tenemos que pagar las deudas porque si no nos embargan esto. Tenemos que cumplirle al cliente. Entonces, tuvieron que aprender a defender los derechos de los trabajadores porque afortunadamente en Tuyo a todos los que se retiraron les dieron indemnización, han conseguido seguro social, han conseguido jubilaciones porque hay muchos compañeros que ya llegaron a la edad de jubilación y han podido jubilarse en el seguro social. Es decir, respetar y promover los derechos de los trabajadores, pero además garantizar la viabilidad de la empresa, porque si no, se acaba la fuente de trabajo. Entonces, esa necesidad de poder pensar con las dos cabezas, con la cabeza del patrón, con la cabeza del trabajador, con un ojo puesto en la solidaridad, en la lucha, en la democracia, en la defensa de los derechos laborales, pero otro ojo puesto en la calidad, en el cumplimiento, en lograr salir adelante. Porque una ilusión que tuvo Tuyo, y que creo que todavía tiene un poco,
es querer ganar todo con la lucha política. El local un poco lo ganaron con una mezcla de solidaridad, lucha política, aprovechar la coyuntura del terremoto, un crédito blando, una serie de cosas, pero entonces hay cosas que sí se pueden ganar con marchas, con manifestaciones, con desplegados, con banderas rojas, pero hay otras que no. A un cliente, si se le queda mal, no vuelve a dar chamba. Ahí se le retiene con un trabajo bien hecho, de buena calidad y sin errores y entregado a tiempo y a buenos costos. Entonces, el riesgo es ese, porque sí hay que emplear la lucha política, porque la otra lección es esta: si no hubieran tenido esa educación política, esa solidaridad, esa experiencia de participar en marchas, campañas electorales y apoyo a compañeros campesinos y todo eso, eso les dio mucha fuerza. Entonces, eso sí es un activo que tienen a su favor, pero además hubo que aprender lo otro. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes lecciones ya de una cooperativa de carne y hueso, no de las cooperativas ideales que están hechas para santos, para ángeles, para... lo decía muy bien Mújica, el expresidente de Uruguay, decía, no, es que nosotros tenemos que hacer un gobierno de izquierda, pero pensando en que las personas son personas, que no son ángeles, que no son santos, sino que también tienen sus necesidades familiares, sus problemas, su individualismo, y tenemos que hacer algo que funcione con esta materia prima. Y yo creo que lo que demostraron los compañeros de Tuyo es que con esa materia prima, que otros podían despreciar, porque no tenían educación universitaria, porque eran de un barrio popular, porque venían de los sectores más pobres de la Ciudad de México, aunque están en una zona más o menos céntrica, eran vecindades, lo que se llamaba ciudades perdidas entonces, que con esa materia prima se puede lograr mantener una fuente de trabajo y mantener derechos de los trabajadores. Pero cuesta mucho trabajo y en ese sentido pues hay que felicitarlos por haberlo mantenido, aunque más en pequeño, ya no es una cooperativa, ya es una empresa familiar, pero conservan muchos de esos principios y creo que hay que felicitarlos. Gracias. Le agradecemos la invitación de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me parece que hay cooperativistas también acá ya, ¿verdad? Actualmente. También creo que hay compañeros de la NUE. Y bueno, pues toda esta gama de compañeros en pie de lucha, pues. Por supuesto, a nuestros queridos compañeros que se dieron a la tarea, que se interesaron pues por rescatar esta experiencia, pues también les externamos nuestro agradecimiento, y más pues porque nos llenan de flores pues por todos lados, ¿verdad? Que no lo has leído bien. Además, creo que esta experiencia que hoy se comparte, y se comparte pues desnudando, pues, ¿no? Es decir, no es una experiencia como lo mencionaba Reigadas, no es una experiencia unilateral, pues, que se cuenta desde un solo punto de vista, o solamente puros logros o solamente puros fracasos, ¿no? Digo, pues ahí nos desnudamos con la intención, pues, de que efectivamente en algo coadyuve, pues, para el fin principal. Y como dijera el Gabo, pues, ¿no? García Márquez, vivir para contarlo, que pues es, digo, ya un buen gusto para uno, ¿no? Me decía Reigadas, ya te puedes morir, ¿no? Ya mataste un perro, ya sembraste un árbol, ya escribiste un libro. Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, a ver si damos un poco más de lata todavía. En el tenor, digamos, de nuestra experiencia cooperativa, sobresalen algunas máximas, pues, ¿no? Que los trabajadores somos capaces
de dominar, manejar los medios de producción, de hacerlos rendir para los propios trabajadores. Es una gran máxima que se comprueba, pues, ¿no? Tangible, lo vivimos, ¿no? Entonces ese es como algo que prácticamente nos mostró nuestro trabajo, nuestra experiencia, pues, ¿no? Y en ese tenor, pues, los trabajadores alcanzamos una dignificación que por supuesto no la tenemos en el mercado formal, pues en el mercado de la competencia feroz, de la competencia aborigen, ¿no? Porque efectivamente el mercado capitalista, pues lo que exige, pues es pisar al de abajo para que ascienda el de arriba, seas de la condición que seas, ¿no? Mientras más lambiscón, mientras no sé, que no siempre, por ejemplo, es, digamos, la capacidad técnica, ¿no? Casi siempre se manejan mucho esto, o las competencias así, el que llega primero, pues ya llegó, y el que se queda, ¿no? Acá efectivamente la misma realidad y pues digamos a lo mejor el origen muy común, que como dice Reigadas, nos invita al asunto romántico y tal, pero el asunto romántico, digamos, ya lo vivíamos en el barrio, pues en la miseria ya la compartíamos, es decir, este mundo sí enajenante, sí enajenado, pero sin ninguna esperanza, pues, ¿no? Porque los pobres no tienen ninguna esperanza, pues, de tener un auto, de tener una casa, hasta por higiene mental lo vas borrando de tu memoria, ¿no? Y siempre lo ves muy distante, muy distante. Entonces, esa es, digamos, como una parte. Y esta experiencia también forma parte de nuestros compañeros de Reigadas, de Pérez Vázquez, de otros tantos, porque si se dan cuenta, el camarada, digamos, que introduce el contexto, pues, goza de esa cualidad de síntesis, ¿no? De esa cualidad de síntesis, y engarza muy bien ese contexto. Entonces esta misma experiencia representa en parte, para que nos diéramos, digamos, el gusto de escribir esto, nos encontramos precisamente en una especie de culto, pues, a un camarada que acababa de fallecer, que se mató en la carretera de Cuernavaca. Y entonces le pregunto a Reigadas, oye, ¿por qué no escribimos la historia de nuestra organización? Elena Raquel. Dice Reigadas, no, pues mejor escribamos la historia de la cooperativa. Sí, bueno, no, a lo mejor es una aspiración menor, pero pues también como que me gusta, pues, ¿no? Porque efectivamente pareciera que la izquierda revolucionaria de este país ha tenido solamente fracasos, ¿no? Que solamente somos gritones, que solamente somos marchistas, que solamente somos contestatarios, y no es cierto. Digo, una experiencia muy modesta, pero también hemos hecho buenas cosas, ¿no? También hemos sabido hacer cosas, y también hemos hecho valer estas grandes máximas de los trabajadores, ¿no? Estas utopías, pues, que parecen inalcanzables, pero que sí se materializan, pues. Algunas de las primeras cosas. Lo siguiente es que en las cooperativas no estamos exentos de la lucha de clases. Seguramente tampoco en el socialismo, pues, ¿no? Y inmersos en un mundo tan aborigen, pues, del capitalismo, pues, por supuesto, las guerras y las luchas también ahí se dan. Por ello creo que también dentro de las otras máximas ha sido determinante para nosotros, pues, para los que sobrevivimos a ello, pues, si Marx, si Lenin, si la teoría de los trabajadores, si la teoría de los revolucionarios, porque esto nos dan otros tópicos, pues, ¿no? Esto nos dan otras expectativas. Quiéramoslo o no, si nos quedamos efectivamente nada más con el asunto de la superación personal, las lanas, porque sí se generan dinero, o sea, los trabajadores somos los grandes generadores del dinero, pues, y sí, es real, es tangible. Pero si no tenemos una ambición más allá,
Si solamente aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida, pues ya la hicimos, bueno, pues nos convertimos otra vez, reproducimos el sistema, ¿no? Inevitablemente lo reproducimos. Y cosa que pues entre nuestros camaradas, compañeros o tal, pues está esa tentación, ¿no? Todos tenemos un capitalista dentro, pues, ¿no? Todos queremos. Esto cuando decimos, pues nosotros lo que queríamos era salir de pobres. ¿Y qué significa salir de pobres? Pues llegar a ser ricos, ¿no? ¿Y qué significa llegar a ser ricos? Bueno, reproducir el sistema. Pues bueno, estas digamos, vivencias y otras de las vivencias también que pues, nos permiten hoy reflexionar sobre lo que hemos hecho, es que nuestra experiencia no solamente se limita al asunto del trabajo. Ahí escribimos un cuentito cachondón que pues habla, ¿no? Habla de lo que somos pues, los seres de carne y hueso, ¿no? O por lo menos algunas generaciones que vivimos esa etapa, pues, esos puntos comunes, el pulque, la pulquería, el albur, es decir, las gentes estas de carne y hueso, ¿no? Entonces, todos estos trabajadores, digamos, en su justa dimensión cultural, pues siempre nos quisimos ver como gente de carne y hueso, porque además algunos nos inscribimos en una ambición mayor. Queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer esta máxima para todos los trabajadores, y bueno, me parece que lo logramos en pequeño, ¿no? Es decir, la revolución pues ahí está suficientemente sobrada. Pues nosotros creo que nos hicimos justicia, nos dignificamos como trabajadores. Por supuesto, pues apareja una serie de contradicciones, una serie de peleas, porque decimos, como no se extingue con una cooperativa la lucha de clases, pues todos ambicionamos tener los puestos de los jefes, ¿no? Y tener los puestos de los jefes, pues sí significan privilegios, sí significan recursos, sí significa estar, digamos, en la mejor condición. Si esto es a lo que ambicionamos, pues peccata minuta, digamos, lo que se logre, ¿no? Pues también son individuos, pues, los que van participando en esto. Si estos proyectos, pues, digo, hay muchos ejemplos, está la cooperativa Cruz Azul, por ejemplo, Excelsior, La Prensa, Pascual, digamos, con sus diferentes orígenes y lo que quieran, pero pues se puede decir que estas cooperativas, o todo Cruz Azul o tal, han sido altamente exitosas en el asunto del dinero, pues. Tienen un equipo en primera división, bueno, que además tienen un recurso natural que les permite pues tener ciudad cooperativa en Hidalgo, así tiene una serie de, así, pero mucha lana, muchos recursos. Y por supuesto sus funcionarios, pues alguna vez hablábamos con Billy Álvarez, ¿no? Y decíamos, oye, habrá chance de que nos eches la mano con impulsar esto y aquello, nos hagas un préstamo. Y dice, pues no, nosotros pedimos en dólares, es decir, como que nos dijo de manera muy clara, nosotros somos esto, ustedes son otra cosa. Y lo mismo con el movimiento, ¿cómo les diré? Pues organizado, llámese Sindicato Mexicano de Electricistas, llámese Cooperativa Pascual, en fin, pues tienen sus mercados, tienen sus nichos de compras, en fin, pero también tienen sus compradores y sus vendedores, ¿no? A veces cuando, bueno, me parece que desde el principio que nos inscribimos en la cooperativa, pensábamos que por ser cooperativa, todo el mundo iba a tender la mano, ¿no? Ay, sí, miren, pobrecitos los cooperativistas, ¿por qué no los ayudamos, no? Porque no, con el tiempo descubrimos que el mercado es una selva, pues, y en esa selva se juega, y hay que aprender a jugar y jugar bien. Nosotros tenemos un cierto lema, pues, lo que regalas, regálalo y que no te duele, y lo que cobras, cóbralo y cóbralo bien, porque de esto vives además, pues. Es una selva, es decir, el mercado no tiene patria, no tiene religión, no tiene ética,
y es aborigen, pues. Entonces, pues digo, si representas un colectivo que pues conlleva sus intereses y de eso come y de eso vive y tal, pues se especializa uno también, es decir, quien se coloca en estos lugares, porque también hay lugares donde se facilita mucho el asunto del dinero, pues, de ver, pues, digamos, por ejemplo, en este aspecto que es una empresa pequeña, modesta, pues se hacen operaciones desde $1 pues hasta $1 millón en algún momento, ¿no? Entonces, imagínense los miserables que venimos de repente ves $1 millón ahí, ay caray, como que dan ganitas, ¿no? Por supuesto, si no tienes pues, un compromiso, pues, si no tienes una ambición más allá del asunto de la lana, ¿no? Que la lana no tiene mucho que ver con dignificar tu clase, con dignificar lo que eres. Lo otro, si estos proyectos se aíslan, y aislarse quiere decir aislarse del contexto, aislarse de la lucha, aislarse del mercado, aislarse de todo, pues también enfrentan grandes riesgos. Y esto me lo comentó un narcotraficante. Por ejemplo, tuvimos una demanda ahí en una delegación y tal, y estábamos ahí en la chacota con el Ministerio Público. Y dice, no, pues nosotros en Sinaloa tenemos esto y tenemos aquello, no sé. Y le digo, bueno, si tienes tanto, pues ¿qué estás haciendo aquí del Ministerio Público? No, pues ¿por qué no te vas a disfrutar lo que tienes? Dice, no, compadre, porque si yo solamente tuviera dinero, pues cualquiera me lo quita. Sin embargo, acá como hago relaciones con jueces, con magistrados y tal, se nos acaba de pasar, nos atoraron por allá, y entonces pues nomás con las relaciones que hay, no, ni con todo el dinero que tengo, pues destrabo la problemática que se me presenta. Ya, mira, pues qué sabio el tipo, ¿no? Entonces es ese mundo, pues, ¿no? Es ese mundo de interactuar, y cada cosa en su momento, pues, obvio, si estás hablando de un negocio, pues a eso te tienes que abocar. Si estás hablando de leyes, no sé, pues, cada cosa, pues. Entonces, no por ser cooperativistas, digamos, nos podemos victimizar, pero nadie nos va a ver como pobrecitos cooperativistas, ¿no? El mercado dice precio, ganancia, no, precio, servicio, ganancia, ¿no? Es lo que marca. Y aprendimos que una empresa de cualquier tipo se deposita en 3 patas: administración, producción y ventas. Si se te cae cualquiera de estas 3 patas, en el aspecto, digamos, de lo que es la generación de riqueza, tienes problemas, y tienes fuertes problemas. Entonces aprendimos ciertas cosas, sí, sobre la marcha, digo, cuesta más, pero sabe más sabroso el asunto del aprendizaje. Entonces son parte, digamos, como de lo que fuimos aprendiendo, y también aprendimos a ser un poco previsores, pues, ¿no? Porque es una gran pena, digamos, nosotros conocemos camaradas que le han apostado su vida a la lucha, ¿no? Así a la revolución, pues, y han estado ahí permanentemente. Hay un compañero que se llamaba Tulio, un representante importante de aquellas corrientes históricas. El tipo creo que tenía 60, 70, algo así de años, y andaba sacando de comer de los botes de basura, ¿no? Entonces muy indignante. Y falleció en la calle, pues, ¿no? Falleció en la calle. Ahora mismo hay otro camarada que apenas se subió al 6º piso, ese tiene 60 años, y se está muriendo de cáncer. Y el cuate no tiene seguro social, no tiene ninguna pensión, ¿no? Salvo su organización, pues, ¿no? Salvo su organización. Pero es muy lamentable llegar a ello. Por eso, nosotros que ya cursamos y estamos en el 6º piso y un poquito menos, un poquito más, pues sí, ya el único, digamos, refugio que nos queda para dignificar nuestra vejez, pues es la pensión del Seguro Social. Ahí nos las hemos ingeniado, pues, ¿no? Para cachar,
algunas pensiones con cierta dignificación, que van, no sé, desde 10,000 pesos mensuales, 15, 16, 27, ¿no? Oscila. Y eso pues haciendo ciertas trampas, ciertas negociaciones y cosas, porque pues tampoco la vida creen que es todo transparente, derecho y tal. Estamos en el país de la corrupción, ¿no? Y bueno, ya de viejos y todo, pues como digo, es gacho que lleguemos ancianos y que no tengamos ni siquiera para un mejoral, o sea, ahora, ¿no? En otro momento seguramente quieran mejorar. Entonces creemos que estamos cerrando un ciclo, pues, ¿no? Creemos que estamos cerrando un ciclo, que sí logramos dignificarnos, logramos dominar los medios de producción, logramos cierta fortuna y se ha compartido lo más equitativo. Bueno, el que parte y recomparte, dicen, se queda con la mayor parte, ¿no? Porque también dentro de los grupos pues se da a la derecha y se da a la izquierda, ¿no? Imaginémonos, y suponiendo que estos sean los grados, pues les aseguro que si la derecha nos hubiera derrotado, pues yo no estaría aquí ni siquiera compartiendo la experiencia, por ejemplo, ¿no? Pero estamos en la necia, pues, ¿no? Todavía tenemos esta idea de la máxima, ¿no? Y coadyuvamos en la medida de lo posible y tal, de tal forma que para nosotros es muy importante. Es más, nos da mucho gusto que a los camaradas del sindicato y de la cooperativa y tal se les han distribuido un poquito más de 200 libros, por ejemplo, ¿no? Y nos encontramos en el plantón, ¿no? En el plantón de los electricistas. A Germán fue el primero que dijo: oye, mira, pues tenemos un librito, ¿no? Y se hizo güey, se metió no sé a qué café, luego se lo tuve que dar a Modesto, y luego ya me conecté con Ricardo Arenas. Y dice: no, pues sí, claro que sí nos interesa y tal, ¿no? Pero es esa la intención, ¿no? Que si esto sirve, y sobre todo pues a los trabajadores y tal, pues ahí está, ¿no? Ahí estamos desnudos ante ustedes, y seguramente pues, ojalá que hubiera polémica y tal. El reloj checador no surgió de los trabajadores, no es bronca nuestra, pues es una opinión, bueno, ni hablar, no se debate nada, pero no es bronca nuestra, porque si algo sabemos los trabajadores es que hay que llegar a trabajar a una hora. No sé si alguna vez han leído el Overol Azul, una novelita muy bonita italiana, ¿no? Está ya la huelga de la fábrica, pero hay un trabajador que, a pesar de que está ya la huelga, a pesar de que desaparece, diario se levanta temprano para ir a trabajar, ¿no? Tenemos esa cultura, pues, los trabajadores. Y el checador, pues efectivamente, porque el mismo checador contiene pues, ciertos estímulos hasta cierto sentido. El camarada que llega temprano, bueno, pues merece pues un estímulo. El compañero que no llega temprano, pues pierde ese estímulo. En fin, se forman ciertas reglitas ahí, ¿no? Entonces, para nosotros no hay bronca, no ha sido bronca el asunto de formas. Sí es más democrático el trabajo, es más humano, porque no estamos preocupados por los grandes dineros, los sacamos para comer, no nos interesa mucho, y sabemos hacerlo, pues. Yo comentaba con algún compañero, hacer dinero es muy fácil. Ay, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Con talento. O sea, un poco lento con talento. Y eso, pues, ¿no? Los trabajadores somos muy creativos, ¿no? Sabemos cómo remendar una máquina que se descompuso, cómo meter un alambrito, creativos, pues, hacemos rendir enormemente esto. Y cuando no es solamente el dinero, que dicen, aunque el dinero no lo es todo en la vida, pero como quita dolores de cabeza, pues, también hemos aprendido a hacer dinero. ¿En qué momento estamos ahora? Ahora ya cerramos un círculo, no nos aislamos, nuestra experiencia la estamos compartiendo, porque tenemos esta relación con grupos organizados, con grupos populares, con camaradas y tal,
llevar esta experiencia hacia allá. Acabamos de rescatar, por ejemplo, la membresía de la cooperativa, cosa que este registro lo ganamos cuando todavía el gobierno tenía fomento cooperativo, es decir, había todo un instituto ahí, una institución, se supone específica para atender toda la bronca de las cooperativas, ¿no? Y bueno, finalmente eran trampolines políticos o eso, pero había ciertas canonjías, es decir, el seguro social se pagaba hasta el 80%, el gobierno pagaba el 20%, estábamos exentos del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el edificio que tenemos, que es un chorizo, pues, más o menos como esto, son 400 metros de construcción, no van más allá de 200 metros cuadrados. Después del sismo, la iglesia fue la cúpula de la iglesia, recibió enormes financiamientos extranjeros y luego se pusieron a hacer fideicomisos para ayudar a los pobres. Es decir, le daban a los ancianos y no sé qué, y luego a todos los metían en el fideicomiso. ¿Quién era el dueño del fideicomiso? ¿No? A nosotros nos quisieron meter en este fideicomiso, pero nos dieron un crédito con el 40% de intereses y en ese momento nos prestaron 40 millones de pesos. Cuando éramos millonarios, pues, ¿no? Cuando traíamos billetes de 10,000 pesos, ¿no? Pero así la Santa Iglesia Generosa nos aplicó este interés. Por ello, pues por supuesto que tuvimos que hacer estas trampitas y utilizar pues nuestra creatividad, ¿verdad? Y dentro de esta creatividad dicen, te vamos a condonar la deuda, pero no queremos ni periodicazos ni broncas, porque si le dijimos, a ver, te vas a manchar con el cobro, pues entonces vamos a empezar a denunciar que todos los recursos internacionales que te han llegado, pues así los estás repartiendo, distribuyendo. Pero bueno, pues cada quien que se quede con su golpe. Ah, bueno, pues a todo el mundo. Son cositas. Actualmente, el asunto del registro cooperativo no, ya no hay esto, pues ya el seguro ya no es tripartita, ya no se está exento del impuesto sobre la renta. Es decir, las cooperativas están en la selva de las empresas como cualquier otra empresa, como cualquier otra empresa. Y todavía con el agravante de que hagan de cuenta, bueno, no sé, 1000 cooperativistas son socios, y el socio en lo primero que piensa, pues cuánto me toca, ¿no? ¿Dónde está mi parte? ¿No? Así, pues el socio común, ¿no? Entonces es una buena bronca. Nosotros nunca nos hemos regido internamente por las leyes cooperativas, ¿no? Como que hemos hecho nuestras propias formas de trabajo, pues a manera de mantener, porque por ejemplo las cooperativas, no sé si ahora todavía, pero sí, decían, a ver, el consejo de administración tiene que durar, no sé, 2 años, y en 2 años cámbiate todo el consejo de administración. ¿Qué significa? Que si algunos chambeadores de por sí somos lentos para aprender, entonces más o menos estamos especializándonos en, no sé, en el asunto administrativo, en el asunto de ventas, y luego de repente, cámbiate. Nosotros en Pascual vimos alguna experiencia, ahí también 2 grupos se disputaban la hegemonía de la cooperativa, un cuate que se llama, la apellida Bucio y otro Cruz, creo que era uno de la CROC, creo, ¿no? Un sindicato de la CROC y el otro de la CTM, eran los 2 que estaban ahí en choque. Cosas que experimentamos, por ejemplo, ganamos una licitación para producir 250,000 maletas y ya cuando nos llegó el comprador, o sea, a quien habían asignado, nos dice, bueno, pero ¿saben qué? Que pues tenemos que dar 300,000 pesos para asignarles esta licitación. Eso nos hubiera dicho desde el principio, que lo aplicamos a la maleta y no hay bronca, ¿no? Y luego nos reclaman, digamos, los directivos de la cooperativa, ¿por qué no hicieron el producto? Pues iban a lanzar un producto en la televisión y tal. Híjole, pues con mucha pena, pues nos pidieron la lana. ¿Quién? Pues fulano, ¿no? Y parece que para evitar, según la corrupción entre ellos, habían contratado asesores externos. Entonces, pues, digo, si todos estaban sobre la lana, pues tanto los internos como los externos estaban llenando la bolsa, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos la denuncia y tal, creo que lo despidieron y cosas. ¿Saben qué ganamos? Que jamás los volvieran a comprar.
una sola gorra, un solo producto, nada más. En fin, son suertes que hemos vivido, son realidades que hemos tenido con estas cosas. Entonces somos tan humanos, pues, tan normales y tan reales, que pues efectivamente el capitalismo no perdona, el neoliberalismo menos. Y digo, esto seguramente se contrarresta cuando tenemos una ambición más allá del dinero. Y conste que hay que ser buenos empresarios, pues, ¿no? Que no solamente los que jugamos en las empresas sociales somos malos, también la burguesía, también los grandes empresarios. Lo que pasa es que ellos, pues hagan de cuenta que si logran acumular 500 millones de pesos, nada más lo meten a la bolsa de valores y saben cuánto ganan los tipos, y se pueden dar el gusto de venderlo y hincharse de billetes, ¿no? Entonces, pues no sé, nuestro capital actual no llega, digamos, no sé, a 1 millón de pesos contando pasivos y activos y tal, pero con eso nos la pasamos a gusto. Y es decir, pues ahí estamos, pues estamos cerrando círculos. Creo que nuestra experiencia está bien vivida, lo bailado ya nadie nos lo quita, lo gozado, lo sufrido, ahí está, para ustedes. Gracias.